Hola, muy buenos días, alumnos de Derecho Romano. Soy Eunice Martínez, su maestra. Les agradezco que me permitan este tiempo. Me disculpo por no comunicarme antes con ustedes, pues ya estuve preparando algunas actividades de todos los cursos. Antes no tenía únicamente esta plataforma, pero bueno, les agradezco eso, que hayan comprendido, y también les agradezco a quienes contestaron las encuestas que les envié porque me permitió conocer el contexto de todos con la finalidad de desarrollar actividades y pues cómo hacérselas llegar de manera más efectiva. Vamos a empezar el tercer parcial, perdón, de nuestro curso. En el primer parcial hablamos sobre las obligaciones en general. En el segundo hablamos del contrato como principal fuente de obligaciones y las otras fuentes que nos restaban. Y en este parcial vamos a hablar de las sucesiones, que sí tiene una relación con el derecho de crédito, ya que habla sobre cómo vamos a pasar aquellas obligaciones y derechos que nos extinguen con la muerte. La dinámica que voy a utilizar, lo que se me ocurrió, es pues grabarles la pantalla de lo que yo estoy viendo para poder ir explicándoles esas partes del libro y hacer algún comentario de lo que se me ocurra sea necesario, como lo hacía en clase. Espero que nos sirva, y si es así, pues ustedes me avisan por mensaje o qué, si continuamos así o cambiamos la dinámica. Estoy abierta a las posibilidades, pues ya que es algo nuevo para nosotros también como maestros. Muy bien. Este tercer parcial va a empezar en el capítulo 8 de nuestro libro. Ese lo van a encontrar dentro en manera digital en la página 243. ¿Sí? ¿Y cuáles son los objetivos del curso? Pues primero conocer qué es la sucesión universal mortis causa, cuáles son las vías sucesorias, explicarlas. De manera particular, cuando hablemos ya de los testamentos, pues qué es un testamento inoficioso, tipos de testamento y qué otras instituciones tenían los romanos para poder realizar la sucesión o la transmisión de derechos y obligaciones cuando no se podía realizar un testamento. Y de ahí vamos a llegar como una conclusión, un análisis de cuáles de todas estas figuras pues siguen vigentes, porque ese es el propósito de este curso, que ustedes conozcan estas figuras y que encuentren su utilidad en la actualidad. Muy bien. El día de hoy vamos a ver las generalidades del derecho hereditario y me voy a limitar a la vía legítima. Hay dos, ¿sí? Ahorita les voy a explicar eso. Y en la parte final, pues les voy a dejar una tarea que ya va a estar en línea para que sea entregado el viernes hasta la noche, ¿verdad? Si hay alguna persona que no tuviera acceso a los materiales porque no tiene internet en su casa, pues me avisan. Y pues hay que ser muy honestos. Mientras más honestos seamos en estos tiempos, creo que podemos eliminar esos ruidos en la comunicación y podemos llegar a un verdadero aprendizaje. Bueno, cuando hacemos la clase presencial, siempre abro este tema preguntándoles si han escuchado que hay personas que hacen juicios sucesorios o qué es una sucesión, qué es una herencia, un testamento y demás. Todos tenemos una idea, ¿verdad? Y sabemos que se abre cuando una persona fallece. Pero ¿cuál es el propósito de este juicio? El derecho hereditario es una rama del derecho que va a regular todo lo que quedó pendiente al momento que muere una persona, ¿sí? ¿Qué cosas pudo haber dejado pendiente una persona? Eh, Sobre sus bienes, sobre sus obligaciones, sobre los hijos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando vimos el curso de los derechos reales, pues vimos que era el patrimonio, ¿verdad? Y que el patrimonio se conforma no solamente por cosas tangibles,
cosas que se pueden percibir con los sentidos, sino que también hay otros bienes que se llaman pues derechos incorpóreos, ¿verdad? Em, Todos estos son susceptibles de ser apropiados o de tenerlos. Cuando una persona fallece, entonces la ley tiene que decidir pues qué se van a hacer con ellos, porque cuando la persona fallece, estos bienes pues lastimosamente para el que murió pues subsisten, estemos o no estemos. Y además, no solamente nosotros dejamos bienes, cosas positivas, también dejamos deberes u obligaciones. Hay algunas que no se van a extinguir con la muerte, ¿sí? Hay otras que sí, porque son personalísimas. Por ejemplo, aquí nos menciona la autora los derechos políticos, el derecho a mi ciudadanía, el derecho a votar y demás. No se lo puedo transmitir o pasar a otra persona, es algo personalísimo. Entonces fallezco yo y se termina el derecho. Pero hay otros que no se extinguen. Uh-huh. Y esos son los que nos interesan, tanto los derechos y obligaciones que van a subsistir a pesar, perdón, de que la persona fallezca. Aquí en el tercer párrafo, pues la autora nos da ejemplos de cuáles son los que no se extinguen con la muerte y cuáles son los que sí. Y nos dice que, por ejemplo, los que se extinguen son los derechos políticos, lo relativo a la familia, lo relativo al matrimonio, a la patria potestad, perdón, y a la tutela. Y los que no se extinguen y que por tanto podemos transmitirlos son todo lo relativo al patrimonio. Uh-huh. El primer objetivo del curso era saber qué era una sucesión mortis causa. Aquí nos señala que la sucesión mortis causa es la transmisión de uno o varios herederos de un patrimonio perteneciente a un difunto. Uh-huh. En la página 210 nos habla ya de un vocabulario jurídico. Cuando iniciamos el curso les decía, aparte de que estamos aprendiendo historia, de lo legal, estos cursos están al inicio de la carrera porque nos ayudan a adquirir vocabulario propio de la carrera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos referimos a esa persona que falleció y que por tanto va a iniciar un procedimiento para la transmisión de bienes que no se extinguen con la muerte, a esa persona le vamos a llamar de cuyos, ¿sí? Aquí está. Y nos explica la autora, se decía así porque es una abreviatura de la frase latina de cuyus hereditati agitur, de cuya herencia se trata, ¿sí? Entonces, igual cuando ustedes empiecen a hablar sobre las sucesiones y empiecen a elaborar una denuncia y demás, pues ese es un término adecuado, ¿ok? Lo que dice aquí sobre la delación de la herencia, con la palabra delación se refiere al llamamiento, cómo va a hacérsele saber a las personas interesadas que la persona, el de cuyos, pues falleció. Hay dos vías o dos formas. La ley contemplaba que todos aquellos que les reconocía capacidad, ya vamos a ver más adelante, que es la testamentificatio activa, podían elaborar un testamento, ¿sí? Y en ese testamento pues dejaba su última voluntad y disposiciones relativas a lo que hemos hablado, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder al momento que fallezca esta persona? Pero si no hacía testamento, entonces la ley iba a determinar quién tenía derecho a esa herencia. Uh-huh. Esa es otra palabra u otro término que vamos a usar, la herencia, ¿verdad? La herencia es ese cúmulo de derechos y obligaciones que va a adquirir quien vaya a suceder al de cuyos. Uh-huh. Y la herencia se le puede entregar
a dos tipos de personas, al heredero y al legatario, que vamos a explicar más adelante la diferencia entre ellos. Entonces, si una persona deja un testamento, la delación o la sucesión se va a llamar testamentaria. Y si la persona no dejó testamento, la delación o sucesión se va a hacer en la vía legítima o ab intestato. Se llama legítima porque la ley es la que va a señalar quién tiene el mejor derecho para heredar. Me voy a saltar algunas partes del libro. Yo espero que ustedes lo lean en casa, porque no quiero hacer muy extenso el video, ya que luego queda pues muy pesado, y lo que quiero es que sea accesible para todos. Muy bien. Aparte de las sucesiones en la vía civil, también en el derecho honorario existió otra figura análoga que era bonorum possessor o bonorum, todo lo relativo a las sucesiones en el derecho honorario. Recuerden que yo en este curso no me voy tanto a las acciones, sino a los conceptos básicos y ejemplos que pudiéramos relacionar en la actualidad. La única acción que sí les voy a mencionar es la hereditatis petitio, que viene más adelante. Esa sí la vamos a ver. Bueno, entonces cuando ya explicamos qué son los procedimientos sucesorios, qué es el derecho hereditario, cuáles son los derechos que sí se pueden transmitir y cuáles se extinguen con la muerte, que ya vimos que hay dos vías de sucesión, la testamentaria y la legítima, vamos a empezar a hablar un poquito de la legítima. Y en esta parte me voy a detener, ya que les expliqué los dos primeros párrafos, porque como dijimos, en la sucesión legítima la ley va a decir quién puede heredar. Pero recuerden que el derecho romano no fue como que de una época y ya, fueron muchísimos siglos. Entonces, el criterio legal para heredar fue cambiando según la época. Derecho antiguo y demás, ¿sí? Y también hay algunas reglas especiales en el caso del liberto, que era el esclavo manumitido, que pues seguía teniendo pues esa marquita de quién fue su dueño, y también se tenía que contemplar al momento de la herencia, ¿sí? Bueno, entonces la sucesión legítima es aquella que se va a abrir o que se abría, ¿verdad? Es algo que sigue vigente, todo lo que les he mencionado sigue vigente. Cuando la persona no dejó testamento o este testamento fue revocado, cancelado, y entonces tenemos que acudir a la ley para que nos diga quién tiene derecho a esa herencia. Entonces, ¿en qué caso se abre? Si no hay testamento, si el testamento que existe ya no es válido, si quien dejé como herederos no quiso aceptar la herencia y en este caso no hay sustituciones, y entonces, bueno, pues eso serían, este capítulo sería el adecuado para conocer la sucesión legítima. En la actualidad, pues la ley, si yo les preguntara en clase ahorita, ¿ustedes quién creen que tenga mejor derecho a heredar? Generalmente dicen los hijos, el esposo, la esposa, los padres, etc. Pero acuérdense que en el derecho romano, aunque fuéramos familia, había preferencias, si eran por la línea masculina, si estaban si estaban sujetos a un pater familias, que era el de cuyos, etc. Mi conclusión, y yo espero que luego pues me lo digan en el trabajo que les voy a encargar, lo que sí veo es la situación de la mujer. Chequen por favor cuando hagan el trabajo en qué casos o en qué épocas la mujer sí tenía derecho a heredar, ¿sí? Muy bien. En esta parte sí es donde les digo que ustedes ya van a trabajar solitos. La tarea va a ser que me expliquen la sucesión legítima en cada una de las épocas. Por ejemplo,
la sucesión legítima en el derecho antiguo, la sucesión legítima en el derecho honorario, la sucesión legítima en el derecho imperial, con Justiniano y finalmente la sucesión legítima del liberto. Vamos, por ejemplo, a la primera, ¿sí? Aquí nos habla de la primera etapa del derecho romano, cuya principal fuente fue la ley de las 12 tablas. Y entonces nos dice, primero eran los heredes sui, ¿sí? Después nos habla de algunos conceptos importantes, por ejemplo, el hijos póstumos, etc. Nos habla que se puede heredar por estirpe, por cabeza, etc. En segundo lugar, podían si no había heredes sui, entonces eran los que podían heredar los agnados, los más cercanos, y si estos no aceptaban la herencia, pues entonces se llamaba a la gens. Dentro de la tarea también les estoy pidiendo que una vez que ustedes encuentren el orden de preferencia para heredar, ustedes ahí expliquen cosas particulares. Por ejemplo, qué es un hijo póstumo, qué es heredar por estirpe, qué es heredar por cabeza, quién era considerado agnado, etc. ¿Sí? En la plataforma, pues ya se encuentra su actividad. Permítanme. Esto es lo que les va a aparecer en plataforma, ¿sí? Entonces, pues van a hacer un mapa conceptual, mapa mental, como ustedes gusten, como resumen, donde me van a explicar cuál era el orden de preferencia heredar en el derecho romano según la época o el tipo de derecho que se aplicaba. Derecho antiguo, derecho honorario, derecho imperial, con Justiniano y en el caso de Liberto. Y van a explicar lo que ustedes consideren que sea necesario para que se entienda, ¿sí? Si no sé qué era la gens, lo investigo y ahí le pongo qué era la gens. Si no sé qué es heredar por estirpe o no me quedó claro, investigo y doy un ejemplo, ¿sí? Porque pues en estos tiempos sí van a tener que ser autodidactas, chicos. En la plataforma pues voy a abrir, creo que ya está abierto un foro donde ustedes pueden iniciar una discusión a manera de pregunta, algo que no les hubiera quedado claro, y ahí mismo les voy a contestar. Voy a procurar revisar el foro al menos una vez al día para poder contestarles cualquier duda, o si lo hacen por WhatsApp, por correo, también lo voy a hacer, ¿sí? Les agradezco su atención y pues quiero que consideren que ahora pues todos los cursos los voy a tener en plataforma. Si de preferencia ustedes pueden trabajar en la hora de clase para yo estar pendiente específicamente en esa hora de la plataforma, pues les agradeceré mucho. Y si no se puede, no se preocupen, todo queda en plataforma y al momento que yo abra en el transcurso del día, pues checo sus pendientes. Y ahí en plataforma pues se encuentra la fecha de entrega, va a ser el viernes hasta las 11 de la noche para que ingresen. Si alguien tiene problema en ingresar, de acuerdo a la encuesta y demás, se les voy a hacer llegar por correo electrónico o WhatsApp el enlace para ver el video y las diapositivas donde tiene las indicaciones. Les agradezco mucho y que estén muy bien, jóvenes.